Hola, mi nombre es Tatiana y hoy vengo a hablarles de cómo orar y qué es la oración, ¿verdad? Pero primero tenemos que entender, antes que cualquier cosa, que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Abrírselo a Jesucristo para que Él entre. ¿Y cómo tenemos que hacer eso? Pues nuestro corazón tiene que estar humillado y constricto. Y además debe de ser honesto. Honesto declarando que nosotros pedimos perdón por todos nuestros pecados, porque todos pecamos. Nadie se salva. Todos somos pecadores. Entonces, primero, antes que nada, tenemos que ser honestos de que pecamos. Entonces le pedimos perdón a Jesucristo y le decimos, perdona nuestros pecados, Padre, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Ya que nosotros primero tenemos el corazón honesto, constricto y humillado, entonces tenemos que entender que nosotros hemos pecado. Entonces, con nuestra boca hay que confesarle a Jesucristo que nosotros pecamos. Entonces, Padre, Señor Jesús, hoy vengo a ti como pecadora perdida, pidiéndote perdón por todos mis pecados, del presente, del pasado y del futuro. Padre Celestial, reconozco que eres mi único Salvador y que moriste en la cruz por todos mis pecados y que por tus llagas yo soy sanada. Padre Celestial, le doy permiso al Espíritu Santo de que entre en mí, rija en mí, me direccione y me controle, Padre. Escríbeme en el libro de la vida. Amén. Después de que ustedes hayan hecho esta oración, que es la primera oración y la más importante, porque ahí le estamos dando permiso al Padre, a Dios, de que entre en nuestras vidas, ¿verdad? Después podemos entender qué es la oración. ¿Qué es la oración? La oración es la petición, es la comunicación, es la conversación, es la petición a Dios, ¿verdad? Entonces, ya que entendemos qué es la oración, porque es el medio por donde Dios nos va a dar revelaciones, por donde Dios nos va a decir cuál es nuestra misión. Pero para eso hay que conectarnos, ¿verdad? Es muy importante, porque Dios dice, y todo lo que pediréis en oración creyendo, lo recibiréis, en Mateo 21:22. Es muy importante que nuestra boca lo exprese. Que nosotros expresemos cómo nos sentimos, qué nos está pasando, qué es lo que necesitamos, porque Jesucristo nos creó y Él sabe perfectamente bien qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Pero Él quiere que nosotros le hablemos. Él quiere que nosotros lo expresemos, porque dice, no con las palabras de otros, sino de lo que hay en nuestro corazón por las necesidades que tenemos. Porque muchas veces no sabemos pedir. Hay que saber pedir. Entonces, ¿cómo? Con lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Es muy importante y es básico. Y dice, Señor Jesucristo dice, reconocer que Jesucristo es muy importante, reconocer que Jesucristo es un Dios ilimitado, que es un Dios que no tiene límites, es un Dios omnipotente, que todo lo puede, es un Dios omnisciente, que está en todos lados, que todo lo sientes. Es un Dios omnipresente que está presente en todas partes. Ya cuando nosotros entendemos que Dios es poderoso, es omnipresente, omnipotente, es un Dios que no tiene límites, entonces sabrás a quién le estás pidiendo, porque Él creó todo el universo. Él creó el planeta, Él nos creó a nosotros. Entonces, imagínate a quién le estás pidiendo.
No hay imposibles porque Él todo lo puede, todo. Por eso dice que tú haces lo posible y Él hace lo imposible, ¿verdad? Entonces, ya que nosotros tenemos claro todos estos conceptos, es muy importante, porque Dios nos dio una guía, ¿verdad? La guía es la del Padre Nuestro, que todos se lo saben y los que no, hoy lo van a aprender. La guía del Padre Nuestro, ¿qué quiere decir con esto? Primero hay 5 pasos muy importantes que tenemos que saber para aprender a orar. Uno de ellos es agradecer. Agradecerle a Dios todo lo que tenemos, ¿verdad? Es muy importante, por ejemplo, agradecer por nuestro trabajo, por nuestra casa, agradecer porque tenemos salud, agradecer porque siempre nos hace hombres prósperos, abundantes, agradecer por todo lo bueno que tenemos. Y también lo malo, porque muchas veces lo malo saca lo mejor de nosotros, muchas veces de lo malo aprendemos. Es muy importante, muy importante que nosotros sepamos agradecerle a Jesucristo. Darle gracias por un día más de vida, porque eso es el mejor regalo que nos puede dar Dios, ¿verdad? Ahora, reconocer. Es muy importante que nosotros reconozcamos. Reconocer nuestras necesidades ante Él. Reconocer qué es lo que nos pasa. Reconocer que a lo mejor tenemos enojo. Reconocer que nosotros somos envidiosos. Reconocer que existen cosas en nosotros que queremos cambiar. Pedirle todo eso que nosotros queremos cambiar, ¿verdad? Es muy importante. Hay que entender que nosotros debemos de ser dependientes de Él. ¿Por qué? Porque solamente Él es el que nos alimenta en general. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si a lo mejor un pez lo sacas del agua, ¿qué pasa? Se muere. ¿Y qué pasa con una planta si la cortas? También se muere. A lo mejor tarda un poco más porque en el tallo tiene todavía vida, pero se va secando. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Si nosotros no nos conectamos directamente a nuestro Creador, entonces nos morimos en vida. No tenemos esa conexión con Él. Y entonces necesitamos alimentarnos a través de la oración. Por eso es muy importante la oración. Es lo mejor que nos puede pasar es la oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros podemos sanar. A través de la oración nosotros podemos regenerarnos, ¿verdad? No solo podemos cambiar, podemos modificar, porque Dios nos va haciendo mejores personas. Es muy importante entender que la oración es lo mejor que nos puede pasar, porque es una comunicación, porque Dios tiene los frutos del Espíritu de Dios. Es amor, es fe, es gozo, es benignidad, es bondad, mansedumbre, templanza, es paz. Paz en nuestros corazones, que es lo que necesitamos todos, tener paz dentro de nosotros. Y es muy importante entender que Dios nos da eso a través de la oración, porque Dios nos va limpiando, nos va purificando, ¿verdad? Es muy importante que eso lo tenemos a través de la oración. Reconocer que Jesucristo es nuestro único Salvador y reconocer todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Después es muy importante el tiempo. Es muy importante el tiempo que le dedicamos, ¿verdad? Mínimo, por lo menos
Orar en la mañana y en la tarde. Si a lo mejor te cuesta en este momento, pues empieza 5 minutos. Después le vas subiendo 10 minutos. Después 15 minutos. Después 20 minutos. Y el Espíritu Santo te va a ir llevando. Te vas a ir fluyendo poco a poco, más y más. ¿Verdad? El tiempo es relacionarnos con Él para conocer a alguien. Es importante, ¿verdad? Para conocer a alguien necesitamos tiempo. ¿A poco no? Cuando quieres conocer a un amigo, necesitas tiempo para que poco a poco se vayan conociendo. No es de la noche a la mañana, sino necesitas tiempo para conocerlo. Entonces es lo mismo con Dios. Necesitas tiempo para tener esa apertura espiritual. Poco a poco vas entendiendo lo que va sucediendo, ¿verdad? Es importante la convivencia, que le des tiempo en donde estés, porque la oración, eso sí, es muy importante que lo sepan, la oración lo puedes hacer en cualquier lugar, como dicen, es para cualquier evento, ¿no? La oración es para cualquier momento, no existe, no es un si se puede, no se puede, la oración es para todo lugar, para todo momento es la oración. Que es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Y escuchar es otro de nuestros pasos muy importante, que es importante escuchar, pausar, meditar, guardar silencio. Es muy importante que entendamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir y lo que nosotros le queremos decir, ¿verdad? Es muy importante. Ya que tenemos claro esos 5 puntos, ahora hay que entender, ¿verdad? ¿Por qué me cuesta orar? Porque una cosa es ¿qué es orar? Otra cosa es ¿cómo orar? Y la otra es ¿por qué me cuesta orar? Bueno, ahora, hay 3 cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender. Esto es nuestro cuerpo, que está hecho de carne, ¿verdad? La carne. Aquí está nuestra alma, que el alma se alimenta de nuestras emociones. El cuerpo se alimenta de lo que nosotros comemos y de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que hablamos. De todo eso se alimenta el cuerpo. Y el espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Porque cuando Jesucristo murió por nosotros, derramó su sangre y nos limpió de todo pecado y nos hizo libres. Pero en ese momento pagó por nuestro espíritu, pagó por todos los espíritus de toda la humanidad. Entonces nuestro espíritu le pertenece a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como le pertenece a Jesucristo, nosotros le pertenecemos a Él, es muy importante llenar nuestro espíritu a través de Dios, porque es nuestra matriz, es de donde nosotros podemos agarrar esa energía que nos falta, que luego mucha gente dice, o esa luz, ¿verdad? De ahí tomamos todo completamente, porque Dios nos restaura constantemente, nos restaura todo nuestro ser, todo. Entonces, cuando entendemos de qué se alimenta cada cosa, entonces ya entendimos de qué se alimenta nuestro cuerpo. Entonces, cuando nuestro cuerpo lo estamos alimentando mal, bueno, entonces ahí es donde empieza, porque la carne, dice, la carne es débil, ¿verdad? El cuerpo es la naturaleza. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando tú quieres orar, porque este es tu espíritu necesita de Dios, pero la carne la has alimentado de tantas cosas negativas, de tantas cosas tóxicas, que no te permite orar.
Por eso te da sueño, por eso no te dan ganas, por eso dices, ay no, yo no quiero orar, etcétera, etcétera. Por eso pasan esas cosas. Entonces, es muy importante que entendamos qué te pide la carne. La carne no está alineada con el Espíritu de Dios. Por eso es importante que nosotros la alineemos a Dios. Y a través de la oración, poco a poco, Dios nos va a ir orientando. Dios nos va a ir abriendo ese camino poco a poco. Es importante que entendamos que la carne se alimenta de la comida. Se alimenta